Retomo esto y lo retomo del portal de Aristegui Noticias, esta información. Dice, el empresario Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca demandaron por daño moral a la revista Proceso, a 2 integrantes de su equipo directivo y a un reportero por las investigaciones periodísticas de ese medio sobre vínculos del magnate con la compraventa a sobreprecio de Grupo Fertinal por parte de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto. Esto fue expuesto en la una edición de hace unas semanas de Proceso, con el título Pemex Fertinal, el gran fraude de Salinas Pliego. Proceso reporta que la demanda fue presentada, esta demanda de daño moral, el 26 de agosto ante el juzgado 62 de lo civil en la Ciudad de México. En la demanda, Salinas Pliego y Banco Azteca afirman que Proceso orquestó una campaña de desprestigio con el único propósito de sembrar en la población mexicana una idea errónea y negativa de difundir la noción de que el señor Ricardo Salinas Pliego es una persona corrupta. El medio apunta que los abogados, Proceso apunta que los abogados de Salinas Pliego ocuparon 10 cuartillas para resaltar la exitosa carrera, nadie da más datos, para decir que el honor, la reputación y la imagen de Salinas fue perjudicada por las investigaciones de Proceso. En específico, señalan Salinas el Pliego, en fin, da detalles sobre el trabajo que, por cierto, publicó el reportero Mathieu Turlier, y bueno, demanda de daño moral. Humberto Padgett, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Sí, una demanda de daño moral más, y aquí uno de los aspectos interesantes es de que el juez 62, Rodrigo Cortés Domínguez, no solo dice que admite la demanda, eso es casi como pedir agua, se tenga o no razón, un periodista va a juicio y se tendrá que enfrentar a un aparato judicial durante meses o años. Bien, aquí una situación inédita es de que el juez dice no solo, muy bien, admito el juicio, dice además, Proceso y sus abogados se tendrán que callar con lo que tenga que ver con este juicio. O sea, en lo que dure el juicio no pueden tocar Te pego y ni siquiera te sobas, mucho menos gritas. Vamos a ver de qué se trata eso. Es un criterio de censura previa. ¿Y esto qué significa? Clara Luz Álvarez, abogada, representante Proceso en este pleito. Gusto en saludarte, Clara Buenos Luz. días a ti y a todo el auditorio. Fíjense entonces, que demanda de daño moral que trae acompañada la no publicación. No puede Proceso volver a tocar ¿a quién? ¿A Ricardo Salinas? No, fíjense que este es un tema muy importante porque es un caso inédito, como lo decía Humberto, de censura previa. Es decir, inédito. Aquí, inédito. Al menos en el México ya democrático no existe. Seguramente en los autoritarismos existirá algo similar. Porque aquí el juez lo que dice es, no pueden hablar de nada relacionado con la materia de este juicio, que es el caso Pemex Fertinal, que es un asunto de interés público. Y aquí el juez 62º se excede. Va en contra de lo que ha dicho la Corte. La Corte siempre ha dicho, la mexicana, la interamericana, el Tribunal Europeo, que tú puedes ser responsable de cuestiones después de que tú ejerces tu libertad de expresión. Aquí lo importante es que está en juego, ahorita es Proceso, mañana son ustedes o cualquier comunicador, y sobre todo con casos de interés público. La demanda de daño moral, y ya lo decía Humberto, ya cualquier periodista puede ser sujeto a este tipo de demanda, se le admite, pero esta censura previa sí es inédita. Concretamente, ¿no puede publicar Proceso nada sobre Ricardo Salinas Pliego o solo sobre el caso sobre Fertinal? El caso Pemex Fertinal y todo lo que está alrededor? Si ustedes ¿qué es todo lo que está alrededor? Bueno, todo lo que está alrededor es la publicación que hizo en su momento Proceso del caso Pemex Fertinal en diversos reportajes donde se vincula a la figura de Ricardo Salinas Pliego y algunos de abogados y otros funcionarios de Grupo Salinas. ¿No puede tocar nada durante qué lapso? Bueno, pues así es de genérico está. Esa censura previa. Nunca más en la historia, hasta que se acabe el mundo. Hasta que se acabe, bueno, en el principio, si no recibiéramos el amparo que se ha promovido, sería hasta que termine el juicio. ¿Amparo de qué en concreto? En contra de esa censura previa.
Ese es el amparo ¿Cuándo que lo ahorita presentaron? se presentó, ahorita está en el tribunal colegiado y esperamos que se resuelva en el próximo mes. Ahora, ¿por qué se difunde esta información? Porque en el boletín judicial, que es una publicación de los juzgados, ahí se menciona tanto a Ricardo Salinas como Banco Azteca demandando a Proceso, sus directivos y el reportero. Y a partir de ahí es donde se puede dar esta información, que es una información limitada. Ya en su momento podremos platicar más a detalle de todo lo que contiene esta demanda y la contestación y la defensa que estamos haciendo. Entonces, hoy Proceso está impedido por un juez. Te diría, el impedimento que le marcó el juez es hablar de lo relacionado a Pemex Fertial. Está impedido de publicar que en su impresión, en su ejemplar, en papel, en sus es tan genérico digitales, que, así como te lo estoy sociales, diciendo, no puede decir nada Proceso de Ricardo Salinas Pliego, de sus empresas, sus grupos de Banco Azteca. Para el caso Fertinal. Pemex Fertinal. ¿Nada? Así es. ¿Nada? Bueno, pero lo ya publicado ya está publicado. No, sí, pero me refiero a partir de la determinación de este juez, si no incurre en una nueva falta. Sí, porque el juez en su censura previa lo que hace es, te advierto que si dices algo, te voy a sujetar a medidas de aprevio y a daños y perjuicios. Y eso incluye lo que al juicio hace, es decir, Proceso está también limitado para publicar que está sujeto a una demanda y en la que existe además una censura previa. ¿Está sujeto a la censura previa, hablar de la censura previa para Proceso? Bueno, ahí no, porque en el boletín judicial apareció. Entonces eso es algo público, cualquiera puede acceder al boletín judicial y ver que existe esta demanda. Bien, ¿qué hizo enojar a Grupo Salinas Pliego? Voy a leer una entrada literalmente. El 25 de septiembre de 2015 el Consejo de Administración de Grupo Fertinal tenía la certeza de que en cuestión de semanas Pemex compraría su empresa, a sabiendas de que arrastraba deudas multimillonarias. Con esa seguridad, el Consejo de Administración se otorgó un dividendo de 871 millones de pesos, 50 millones de dólares a la tasa de cambio entonces. Fueron repartidas estos dineros en efectivo vía el fideicomiso F470 controlado por Banco Azteca. Estamos hablando de interés público porque también es un criterio que tiene que ver con lo que se pueda o no publicar de un hecho sujeto al interés periodístico. Así es, y un poco también para efectos de la audiencia, cuando hablamos de libertad de expresión de figuras públicas o servidores públicos, cuando no se refiere a su vida privada, porque ese ya tiene otros estándares, uno puede, cualquier periodista, cualquier medio puede difundir información siempre y cuando no sepa que sea falsa. En este caso concreto, los documentos a los que accedió Proceso, no hay ninguna evidencia que sean falsos. Entonces, lo que publicó, como lo dice también la nota de Proceso de este caso, cada párrafo de los hechos a los que se refiere está documentado. Fácticamente se puede probar. Bueno, tenemos que hacer una pausa y al regresar seguimos conversando con la abogada de Proceso. ¿Te podemos presentar así? Sí, claro en este pleito, en este asunto, abogada de Proceso, Clara Luz Álvarez, muy conocida, además estudiosa, investigadora del tema de los medios de comunicación, de los derechos de audiencias, de las libertades, en fin, está hoy aquí con nosotros. Ricardo Salinas nunca ha perdido un pleito, ¿lo sabes? Pues y menos quizá este sea el primero. México nunca ha perdido un pleito. El acoso judicial en contra de los medios es importante. Nunca. Pero en este caso está el derecho de nuestra parte, aunque será un tema, una carrera de resistencia. Resumen para quienes nos están escuchando a partir de este momento. Está aquí la abogada de la revista Proceso, Clara Luz Álvarez. ¿Cómo resumes lo Grupo que nos TV dijo Azteca hace unos demanda momentos, Proceso Humberto? por un reportaje que lo vincula con una venta, en una compraventa ventajosa a Pemex de Fertinal, recibiendo muchísimo dinero. Ha impuesto una demanda en la que el juez de primera instancia, el 62 de lo civil en la Ciudad de México, dice: admito la demanda y además Proceso debe de callarse con respecto al tema. O sea, esto es censura previa y es uno de los aspectos que nos importan acá por el tema
de libertad de prensa. Y nos decías, ¿ante eso qué, abogada? Clara Luz Álvarez, abogada de proceso. Ante eso que, bueno, primero tenemos los cursos legales, que es el amparo que tenemos promovido, pero además también hacer alerta. Esto que está pasando en el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, y después de ver la condena también contra el periodista Sergio Aguayo, vemos que parece una línea para pretender... Sergio Aguayo, el pleito que tiene con el ex gobernador de Coahuila, con Moreira, que hace unos cuantos días fue condenado por una de las salas del Tribunal Superior. Y decías, parece que... Lo que parece es que esto es un desafío a la democracia, al derecho a saber de los mexicanos, porque ustedes como medios, como periodistas, proveen la información. Si a ustedes se les silencia, la sociedad no vamos a tener una manera de recibir la información y formar nuestra opinión libremente. Entonces, ese es el caso concreto con esta censura que hace el juez y lo grave que está en los tribunales de la Ciudad de México, porque si vemos una censura generalizada como la que hizo este juez 62º de lo civil, eso implicaría que si tú tocaste un tema, Ciro, de X, te demandan por daño moral, no hables más del tema, siendo que hace menos de 15 días la Secretaría de la Función Pública por este tema Pemex Fertinal determinó una sanción por más de 3,000 millones de pesos por quien ocupaba la dirección general de Pemex Fertinal en esta operación, de la cual Proceso reportó en varias ediciones, incluyendo la de julio pasado. Al ir al corte, te decía, abogada, Ricardo Salinas Pliego nunca pierde un juicio, nunca perdió un juicio. Sí, pero no sé si nunca nunca haya perdido un juicio, pero en este caso el derecho asiste a Proceso y a los periodistas que estamos defendiendo. Esta es una defensa del derecho a saber de los mexicanos. Nosotros lo que estamos buscando al asumir esta defensa es proteger ese derecho a saber de los mexicanos. Ahora, yéndonos un poco al origen, ¿es infundado el reportaje de Proceso? ¿Tú has revisado su contenido contra la documentación presumida en el trabajo periodístico? Así es, para hacer la defensa, y justo como lo dice la nota de Proceso, ellos revisaron miles de documentos. Yo revisé aquellos documentos vinculados con esta demanda y efectivamente cada párrafo en la que se presentan hechos en ese reportaje están sustentados por documentos a los que Proceso tuvo acceso y tiene evidencia de eso. Ahora, en este caso, y por esto es un caso emblemático, también se está manejando la opinión del medio de comunicación. Y yo le voy a poner un ejemplo a la audiencia. Cuando fue la manifestación de las mujeres en contra de los feminicidios y de la violencia contra la mujer, agosto. Claro, cada medio de comunicación decidió poner el título que quisieron. Esa es la opinión del medio de comunicación. La opinión no está sujeta a verdadero o falso, no está sujeta a prueba. Y algunos dijeron, las mujeres vandalizaron el Ángel de la Independencia. Y otros dijeron, las mujeres marchan a favor de sus derechos. Esa es la opinión de un medio de comunicación. Dentro de lo que se está impugnando viene precisamente que Proceso puso en la portada cierto nombre, en el cintillo de una foto otro nombre, cuando eso es parte de la opinión del medio de comunicación. Un reportero, un periodista o comunicador no tiene que estar utilizando los lenguajes jurídicos. Ustedes utilizan lenguaje que la audiencia pueda comprender, no la terminología precisa. Entonces son una serie de temas que se tendrán que ir viendo y desahogando en este juicio contra Proceso. Gran pleito. Por lo pronto ya impugnaron esta resolución del juez 62. Así es. Ya está impugnada. Confían en que en el curso que decías del próximo mes de noviembre. Exactamente. Se pueda recibir la suspensión para que en su momento pueda ganarse el amparo. Suspensión que permitiría a Proceso publicar más sobre el tema. Exactamente, de los nuevos hallazgos. Seguramente también van a ser contrarrestadas legalmente por el equipo de... Ciertamente. Que hay todo un modus operandi de ellos, También bastante conocido. No sé qué tanto los hayan estudiado, los hayas estudiado tú. Estamos preparados para defender a Proceso. Y bueno, son batallas larguísimas, durísimas. Y pues no pierde, no suele perder Ricardo Salinas Pliego en los tribunales. Siempre hay una primera vez, Ciro. ¿Sabes en la que se están metiendo? Sí. ¿En la que te estás metiendo tú?
Más Sí, allá del sabemos proceso. lo que nos estamos metiendo porque Sabes que en justamente- muchas ocasiones los abogados que litigan contra Ricardo Salinas Pliego, mientras están litigando, tienen que estarse defendiendo de una serie de acusaciones que les meten. estaremos preparados. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Bueno, pues lo veremos. Buen pleito. Proceso contra Ricardo Salinas Pliego en un momento de mucha fuerza de la revista Proceso, mucha fuerza. Pero yo insisto, no pierde Ricardo Salinas, no pierde pleitos. Aquí lo que me parece interesante es de que la censura previa se convierte en una nueva manifestación de cómo el abuso de las figuras jurídicas al alcance de las personas se convierten en un sistema de censura que disfraza esto de Me legitimación criticaste, y sacaste un legalización. trabajo, meto este recurso, ya tenemos el antecedente del juez 62, que se llama ¿cómo, por cierto? Cortés, Rodrigo Sí, porque Cortés luego Domínguez. los jueces Rubén Cortés Domínguez. Rubén Cortés, seguro es Rubén Cortés, porque dar los nombres de estos jueces y quizá esté sentando el presidente de, te metiste conmigo, te demando y mientras me demandas, de entrada garantizo que ya no publiques más. Y estas sí sobre el tema. son de resistencia. Ahora aquí parece que tienes que correr un maratón de 42 kilómetros con la comodidad de llevar un panal de abejas de sombrero, ¿no? Exacto. Bueno, pues ojalá podamos seguir este asunto. Ojalá podamos platicar contigo en noviembre, si es que en noviembre se resuelve esta impugnación, y te agradecemos mucho el que hayas Gracias a estado ti y a esta tu mañana audiencia. aquí. Muy clara, además, muy clara, Clara Luz Álvarez, la Muchas gracias. abogada. Gracias.